Hola, muy buenas, bienvenidos a Infima Prime. Vamos con el siguiente ejercicio en el que nos van a pedir calcular el mínimo como múltiplo, cuya expresión más conocida es m.c.m. entre paréntesis, ¿de acuerdo? De los siguientes números que podemos ver a continuación. En primer lugar, nos piden calcular el mínimo como múltiplo de 24 y 30, posteriormente de 36 y 20, después de 40, 25 y 15 y por último de 32, 48 y 18. Bueno, antes de proceder a calcular el mínimo común múltiplo de todos los números que podemos ver, vamos a definir o aclarar en qué consiste el mínimo común múltiplo, ¿no? El mínimo común múltiplo consiste en primera instancia, descomponer los números en factores primos, ¿de acuerdo? Y posteriormente lo que hacemos es tomar los factores comunes y no comunes con mayor exponente, es decir, los elevados al mayor exponente. Evidentemente, cuando los factores son no comunes no hay ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Son aquellos que sean no comunes. Pero cuando los factores son comunes, lo que hacemos es coger aquellos que están elevados al mayor exponente. ¿Y qué ocurre si son iguales? Por ejemplo, si tenemos en un número 3 y en otro también 3, supongamos, o 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Tenemos, por ejemplo, en dos números 3 al cuadrado y 3 al cuadrado. Bueno, pues cuando son iguales, en uno y en otro sitio, simplemente se coge una vez, ¿de acuerdo? Todas estas cosas las vamos a ver, por supuesto, ahora en la práctica. Así que vamos a ello. Vamos a empezar con el apartado A. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 24 y 30. Así que nada, bueno, pues 24 lo descomponemos en sus factores primos, ¿verdad? Y nos va a quedar 24 entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3, entre 3, 1. Es decir, que 24 es igual a 2 al cubo por 3. ¿De acuerdo? ¿Cuántos 2 hay aquí? Pues 1, 2, 3. Pues 2 al cubo por 3. ¿De acuerdo? Ya tenemos el 24, pues, expresado en función de sus factores primos. ¿De acuerdo? Hacemos lo propio con el 30. 30 entre 2, 15, entre 3, 5, entre 5, 1, y nos va a quedar que 30 es igual a 2 por 3 por 5. Por tanto, el mínimo como múltiplo de 24 y 30 consiste en fijarnos en los factores primos del 24 y del 30. Es decir, estos de aquí y estos de aquí. ¿Y qué podemos observar? Pues observamos lo siguiente. Que el mínimo como múltiplo de 24 y 30, hemos dicho que cogemos todos los factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Si aquí tenemos 2 al cubo y aquí tenemos 2, pues cogemos aquel que esté, mejor dicho, elevado al mayor exponente, es decir, 2 al cubo. 2 al cubo por, si tenemos 3 y 3, lo que os decía anteriormente, es decir, cuando son iguales, si tenemos 3 o 3 al cuadrado, o lo que sea, cuando tenemos factores idénticos en uno y otro número, pues simplemente lo que hacemos es ponerle una vez, ¿de acuerdo? 2 al cubo por 3 y nos quedaría el 5. Bueno, pues por 5, ¿de acuerdo? El 5 no sería un factor común, sino no común, ¿vale? Solamente aparece en el 30, pero no aparece en el 24. Así que nos quedaría que el mínimo como múltiplo de 24 y 30 sería 2 al cubo por 3 por 5, es decir, 120. Vamos con el apartado B, 36 y 20. Bueno, pues lo mismo, es hacer todo el rato lo mismo. 36 entre 2, 18, entre 2, 9, entre 3, 3, 3 entre 3, 1, y nos queda que 36 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Es decir, el 2 aparece dos veces y el 3, 2, pues entonces 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Hacemos lo propio con el 20, 20 entre 2, 10, entre 2, 5, entre 5, 1, y nos queda que 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. Bueno, un pequeño detalle que no he comentado. El 1, pues no se pone porque, es decir, aquí podemos poner por 1, ¿no? 2 al cuadrado por 5 por 1, podríamos ponerlo. Lo que ocurre es que no lo ponemos porque no altera para nada, digamos, lo que es la expresión, ¿de acuerdo? Es decir, si nosotros multiplicamos cualquier número por 1, sigue quedando el mismo número, ¿de acuerdo? Por eso, pues, se puede poner, pero bueno, esto es totalmente opcional. Poner aquí el 1 o no ponerle. Yo no le pongo.
Entonces, el mínimo común múltiplo de 36 y 20, bueno, pues vamos a ello. El mínimo común múltiplo de 36 y 20, pues comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Aquí tenemos 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. Lo ponemos una vez. Por 3 al cuadrado solo aparece una vez. En el 36, pues lo ponemos 3 al cuadrado. Y 5 también aparece solo una vez, pues lo ponemos. Nos queda 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, igual a 180. Comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vamos con el apartado C. El 40. 40 entre 2, 20, entre 2, 10, entre 2, 5, entre 5, 1. Es decir, 40 es igual a 2 al cubo por 5. El 2 aparece 3 veces, 2 al cubo por 5. Hacemos lo propio con el 25. 25 entre 5, 5 entre 5, 1. Bueno, 25 sabemos de sobra que es 5 al cuadrado. Y por último 15. Hombre, es tan sencillo que se puede hacer, pues, ¿no? Dice, ¿cuánto vale 15? Pues 3 por 5, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacerlo, pues, de la misma forma que hemos hecho todos, ¿de acuerdo? 15 entre 3, 5, entre 5, 1. Y nos queda que 15 es igual a 3 por 5. ¿Y cuál es el mínimo común múltiplo de 40, 25 y 15? Pues comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Vemos que el 2 al cubo solamente aparece una vez. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Pues quedará 2 al cubo, que aparece solamente una vez en el 40, es decir, sería no común. El 3 también solamente aparece una vez en el 15, sería no común también. Pero el 5 podemos ver que aparece pues 3 veces. Sería un factor común a 40, 25 y 15. Como cogemos el que está elevado al mayor exponente, pues no vamos a coger ni este 5, ni este 5, sino que cogeremos el 5 porque está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Que es mayor que 5, lógicamente. Vamos a ello, mínimo común múltiplo de 40, 25, 15, 2 al cubo por 3 por 5 al cuadrado, es decir, 600. Y en última instancia, hacemos otra vez lo mismo con 32, 48, 18, es decir, con el apartado D. Vamos a ello. 32 entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2, entre 2, 1, es decir, que 32 es igual a 2 a la 5, se repite el 2 5 veces, ¿vale? Hacemos lo propio con 48, 48 entre 2, 24, entre 2, 12, entre 2, 6, entre 2, 3, entre 3, 1. Por tanto, 48 es igual a 2 a la 4, porque el 4 se repite 4 veces, por 3. Y por último nos quedaría 18. 18 entre 2, 9, entre 3, 3, entre 3, 1. Es decir, que 18 es 2 por 3 al cuadrado, porque el 3 se repite 2 veces. Bien, mínimo común múltiplo, factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Mínimo común múltiplo de 32, 48 y 18 será 2 a la 5, que aparece, pues en este caso, fijaros que el 2 es un factor común en los 3. Pero como el mayor de todos es el elevado a la 5, pues es el que ponemos, 2 elevado a 5. Y luego, pues el 3, como aparece en 2, sería factor común de 2. ¿Cuál ponemos de los dos? Pues el más grande, el que esté elevado al mayor exponente, en este caso el 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado. 2 a la 5 por 3 al cuadrado nos quedaría 288. El mínimo común múltiplo es muy sencillo. Y la idea que nos tiene que quedar es la siguiente. Yo cojo los diferentes números, los descompongo en sus factores primos y posteriormente lo que hago es coger, para calcular el mínimo común múltiplo de una agrupación de números, lo que hago es tomo los factores tanto comunes como no comunes elevados al mayor exponente, ¿de acuerdo? Como digo, los que no sean comunes no hay problema, se ponen sin más. Los que sean comunes, aquellos que estén elevados al mayor exponente, ponemos únicamente. Y si tenemos factores comunes que están elevados al mismo exponente, es decir, es el ejemplo que veíamos, por ejemplo, con el 36 y el 20, es decir, aquí tenemos 2 al cuadrado y 2 al cuadrado. Cuando teníamos factores comunes que están elevados al mismo exponente, pues sin más, simplemente lo que hacíamos es ponerles una vez, ¿de acuerdo? Esa básicamente es la idea que nos tiene que quedar del mínimo común múltiplo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado
este ejercicio, lo más importante, que os resulte útil, y ya nos vemos con próximos vídeos. Venga, un saludo.